Buenas noches compañeros, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver la conferencia número 4 de fase A, que son los 7 centros de la máquina humana. Entonces, esta es una conferencia muy importante que nos va a permitir pues conocer un poco más de nuestro cuerpo físico, porque por lo general pues es lo único que reconocemos o que reconocíamos, porque lo podemos ver, palpar, tocar, pero aún así pues hay muchas cosas que desconocemos de él, que hasta los más grandes doctores eh, desconocen también. Entonces, los objetivos de esta conferencia es eso, ayudarnos pues a conocer estos centros que poseemos, a ver cómo funcionan, qué energía consumen, cómo trabajan durante el diario vivir, cuál es su función y qué posibilidades tenemos los seres humanos para regenerarlos, ¿sí? Para desarrollarlos. Realmente, porque esto pues, nos va a permitir la regeneración del cuerpo físico y hacer que empiece a actuar correctamente. Porque debido a que desconocemos estos centros, pues el cuerpo físico está desequilibrado. Realmente las enfermedades se curan de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Entonces, listo. Cuando hablamos de centros, es importante mencionar que nos estamos refiriendo a nuestro cuerpo físico. ¿Sí? Nosotros en algún momento habremos oído escuchar o tenemos conocimiento de los chakras. Son puntos similares, pero los chakras no pertenecen al cuerpo físico. O sea, están ubicados sobre nuestro cuerpo astral. Son puntos energéticos que reciben energía cósmica. Pero hoy vamos a hablar de los centros de la máquina humana, que cuando hablamos de centros hace referencia a que están sobre nuestro cuerpo físico. Ellos están situados sobre nuestra columna, a lo largo de nuestra columna vertebral. Listo, entonces vamos a empezar hablando del primer centro, que es el centro sexual. El centro sexual está ubicado en nuestro hueso coxis. Él trabaja con energía creadora sexual. Su función es crear. Y entonces va a crear a través de tres posibilidades que hay de creación en el sexo. Entonces, la primera es a través del suprasexo, a través del sabio uso de nuestra energía creadora sexual, comprendiendo pues el gran valor que tiene esta energía en base a la castidad, la fidelidad y el amor, nos va a permitir crear los cuerpos existenciales del ser. Pero esto solamente va a ser posible sin expulsión de la energía creadora sexual, sin fornicación, porque de lo contrario pues vamos a hacer otras creaciones. En el sexo normal pues es la creación de bebés, es la reproducción de la especie, pero contrario a lo que hemos venido creyendo hasta ahora, no se necesita fornicar, o sea, derramar la energía para poder tener un bebé, o sea, porque para crear, para que nosotros estuviéramos acá o estemos acá, solo se necesitó de un espermatozoide y un óvulo. Y fue a partir de la unión de ellos dos que se creó nuestro cuerpo físico. Entonces no se necesita más. O sea, cuando queremos tener un bebé, nosotros se hace una petición al ángel de la vida que sea él el que tome el mejor espermatozoide, tome el mejor óvulo para hacer esa reproducción. Porque pues cuando se da la fornicación es cuando creamos en base a el infrasexo, que es en base a la fornicación, a derramar la energía creadora sexual por fuera del cuerpo, que nos va a llevar a crear defectos psicológicos. O sea, esa energía que nosotros desaprovechamos y expulsamos por fuera del cuerpo
nos va a llevar a crear defectos. Por eso pues cada que nosotros fornicamos nos vamos volviendo más perversos, más degenerados y nuestro cuerpo físico también empieza a degradarse, a enfermarse, dado que esta energía creadora sexual es una energía, la energía más poderosa del universo, o sea que tiene la posibilidad de transformarnos realmente y, y la estamos derramando. Entonces, el defecto que maneja o que está relacionado con este centro es la pereza, debido a que o sea, nos está mostrando que la pereza es el primer defecto que debemos empezar a trabajar, porque no nos va a permitir ningún desarrollo en el trabajo interior, debido a que siempre va a salir, pero van a salir para hacer el trabajo. ¿Sí? La pereza siempre se va a interponer. Y yo les puedo preguntar a ustedes, ¿les gusta el sexo? Y más de uno me va a decir que sí. Pero entonces vamos a ver que cuando ya conocemos cómo podemos utilizar sabiamente el sexo, vamos a ver que van a venir el hastío, la pereza y no vamos a querer practicar. Pero hay que luchar contra esa fuerza, que en últimas esa fuerza es de los defectos psicológicos. Entonces, está relacionado con el sentido del tacto, debido a que es a través del tacto que este centro se activa. ¿Sí? Hemos sentido que cuando nos tocan o cuando nos besamos con nuestra pareja, sentimos activación en nuestro centro sexual. ¿Sí? Listo, entonces vamos a hablar del centro instintivo. Que el centro instintivo está ubicado en nuestro hueso sacro y trabaja con energía instintiva o energía vital. Ese es un centro realmente muy importante, cumple varias funciones dentro de nuestro cuerpo físico. Entonces, entre ellas está mantener la salud del cuerpo. Si él es el encargado de manejar todas las aguas de nuestro cuerpo físico, el 90% de nuestras aguas, o sea, está relacionado con la sangre, los demás fluidos, regula la salud del cuerpo y está relacionado, acá encontramos en nuestro centro instintivo nuestra envoltura seminal, que es donde está atrapada la conciencia en los defectos psicológicos. Y como ya hemos hablado, pues los defectos psicológicos tienen atrapados el 97% de conciencia. Es ahí donde está nuestro mercurio. Es ahí donde debemos ir a trabajar para liberar los defectos, liberar la conciencia, perdón, atrapada en los defectos. Entonces, también tiene una función de la conciencia que es aprender con H. ¿Qué es esto? Es capturar el hondo significado de una situación sin guardarlo en la memoria. O sea, cuando nosotros llegamos a comprender cómo actúa un defecto o a qué nos llevó, eso queda grabado en nuestro centro instintivo y no necesitamos recordarlo, simplemente está ahí y, y no lo vamos a volver a hacer. Por ejemplo, comprendemos que con el yo coqueto o el yo enamorado, que ese defecto en últimas lo que buscaba o siempre estaba buscando era una persona para fornicar. O sea, por más que aparentemente estuviera enamorado o fuera muy atento, muy cordial con las mujeres o con los hombres, lo que siempre buscaba era eso. Y entonces cuando nosotros llegamos a comprender eso, va a quedar grabado en nuestro centro instintivo. Pero esta comprensión no se va a dar producto del raciocinio mental, de analizar, ¿sí? No es producto de eso. La comprensión es producto de la muerte psicológica. Cuando nosotros hemos trabajado un defecto, o sea, lo descubrimos a través de la autoobservación durante todos los días y vamos pidiendo muerte, de tanto pedir muerte, la conciencia se liberan chispitas
y ahí es donde llega la comprensión. Entonces, esa es la función de la conciencia. Y la función egoica es aprender sin H. Entonces acá está relacionado con todo lo que nosotros hemos aprendido durante nuestra vida. Aprendimos a fumar, a tomar, a mentir, a robar. Entonces aprendimos a hacer eso y queda grabado en nuestro instinto. Entonces vamos a ver que el defecto que está relacionado con este centro es el gusto. Entonces acá encontramos pues el agrado y el desagrado frente a algo. Entonces, por ejemplo, aprendimos a fumar o a tomar. Entonces nos gustó. ¿Sí? Entonces cada que eso queda grabado en el instinto. Entonces, cada que el defecto psicológico desee tomar, nos va a llevar a tomar, a fumar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aprendió en una situación que decir mentiras lo podía sacar de apuros. ¿Sí? Entonces eso ya queda grabado en el instinto. Y siempre que se encuentre en una situación así, ya va a ir a mentir. ¿Sí? O aprendió a robar. Lo mismo, todo, o sea, está relacionado con todo lo que aprendimos con relación al ego, a los defectos psicológicos. Entonces acá también encontramos pues nuestros miedos, ¿sí? Nuestros traumas. Por ejemplo, pues de niños tuvimos algún problema, algún inconveniente en el agua y casi morimos o casi nos ahogamos. Y acá en el instinto pues queda grabado ese miedo. Entonces cada que siempre esté en el agua o esté en situaciones así, eh, trae el recuerdo y siempre va a ser así, siempre va a sufrir. Entonces esos miedos quedan grabados ahí. Entonces vamos a hablar del centro emocional inferior que está ubicado a lo largo de sobre nuestra columna vertebral a la altura del ombligo. Entonces él trabaja con energía emocional. Este centro pues maneja nuestro fuego interior. Entonces la función de este centro es sentir tanto emociones positivas, que son las emociones de la conciencia, las emociones del espíritu, o sea, que están relacionadas con el servir, con el amar, o sea, que el amar es el hecho de hacer sin esperar nada a cambio, ¿sí? Y pues lo que les hablaba ahorita, necesitamos aprender a manejar este centro debido a que nos lleva a gastar muchísima energía durante el diario vivir, con emociones negativas. Entonces, las emociones negativas, ¿cuáles son? Son las relacionadas con los defectos psicológicos, el enamoramiento, el enojo, los celos, la amargura, la euforia, la depresión. Y ustedes me podrán decir, pero bueno, el enamoramiento, ¿por qué? Entonces, vamos a ver que en algún momento, listo, nos enamoramos de nuestra pareja o vemos casos de personas muy enamoradas, pero ¿cómo, ¿cómo es posible que alguien después, listo, terminaron y pueden llegar hasta matar a la persona, echarle ácido, eh, unas cosas aberrantes? Entonces, ¿dónde estaba el amor? ¿Sí? Realmente todas esas emociones son producto de nuestros defectos psicológicos. Y pues esas maripositas que sentimos cuando vemos a alguien, estamos atraídos por alguien, es debido a eso, a que nuestro centro emocional está en actividad. O también lo hemos sentido cuando, por ejemplo, en una situación en la que muy cercana a la muerte, sentimos un vacío acá en nuestro ombligo, en nuestra zona abdominal, ¿sí? O algún susto, entonces sentimos ese vacío en esta parte.
Entonces, el defecto que está relacionado es la lujuria y y el sentido del olfato. Entonces, por ejemplo, vamos pasando por la calle y olemos el perfume de alguna chica o de algún hombre. eh, ya sentimos, cuando lo olemos, nos recuerda de pronto a otra persona que conocíamos, a una expareja, o sentimos, uy, no, vea tan rico que huele, y ya sentimos una atracción, ¿sí? Entonces, es realmente muy importante empezar a manejar este centro, a controlarlo, porque nos lleva a gastar muchísima energía, mucha, pero mucha energía durante el diario vivir. Entonces, vamos a hablar del centro intelectual, el centro intelectual inferior, que está ubicado a la altura del corazón sobre nuestra columna vertebral. Él trabaja con energía mental y su función es pensar. Entonces vamos a ver que esto, idear, planear, proyectar, recordar, todas estas son funciones de nuestro centro intelectual inferior. Y pues vamos a ver que nosotros antes de hacer cualquier cosa, siempre lo tenemos en el pensamiento. O sea, antes lo proyectamos y, y ahí hacemos. Por eso se dice de que de la calidad de los pensamientos depende la calidad de las obras. Entonces, el defecto que está relacionado con este centro es el orgullo. Y el, el sentido es el oído. Vamos a ver que nosotros a través del oído somos muy manipulables. O sea, porque somos manipulables a partir del orgullo. O sea, por ejemplo, alguien nos dice, estamos haciendo determinado trabajo, estamos barriendo, por ejemplo, y nos dicen, oiga Juan, mi hermano, usted tan bien que barre, ¿no? O sea, usted comienza aquí para allá y eso y que lo otro. Y entonces vamos a ver que cuando nos halagan, cuando nos dicen que hacemos algo muy bien, eso nos sube el orgullo. Ah, sí, hermano, claro. Y nos pueden manipular. ¿Sí? Entonces siempre nos van a coger, ah, venga, como usted barre también, vea, barra, ¿sí? O por ejemplo, o en el colegio, o cuando estudiábamos, por ejemplo, una persona del sexo opuesto nos decía, ay, tan bien que usted escribe, oiga, qué ensayos tan bonitos, tan chévere que, como usted hace esto, tan chévere que usted pinta, y esto, que lo otro, y nos manejan, ¿sí? Nos vuelven manipulables. También lo podemos ver en el caso de toda la propaganda que vemos en televisión, en las radios, en las redes sociales hoy en día, que por ejemplo, para vendernos un celular, nos manejan el orgullo, ¿sí? Este es el celular, este es el carro que usted, que tanto ha trabajado, usted se merece esto, ¿sí? Y nos manejan. Entonces, realmente nosotros somos 100% orgullosos, o sea, nos creemos pues el centro del universo, pero realmente no es así, o sea, es producto de nuestro orgullo. Y pues vamos a ver que, veamos otro ejemplo, eh, que seamos doctores o seamos médicos y que alguien nos diga, oiga Juan, venga, hágame un favor, ya eso afecta en el orgullo. Juan, doctor Juan, perdón, eh, se demora más, pero... Y entonces, ¿quién dijo eso? Eso es producto del orgullo y realmente el orgullo es de los defectos psicológicos. Y pues vamos a ver que realmente la mejor manera de pensar es no pensar, porque quienes piensan son todos nuestros defectos psicológicos. Ellos, cada uno de nuestros defectos es como si nosotros cargáramos una cantidad de personas en nuestro interior.
y cada uno de ellos pues piensa, desea, siente, hace. Entonces, cada que pensamos, cada pensamiento pues pertenece a un defecto psicológico. Y o sea, vamos a ver que la mente pues nunca está en silencio, siempre está hablando. Y de esta manera pues nunca escuchamos al corazón. Si nos fijamos durante el día, cada cuánto escuchamos o sentimos los latidos del corazón. Solamente pues después de un esfuerzo físico fuerte, corrimos o hicimos bastante fuerza, ahí lo sentimos, del resto no lo escuchamos. Es necesario empezar a escucharlo, debido a que es a través del corazón que nuestro Padre, nuestro ser, nos habla. O sea, toda la sabiduría, por eso pues al Maestro Jesús, en algunas imágenes vemos que lo vemos con el corazón iluminado, debido a que es ahí donde está nuestro Padre, simbolizando eso, nuestro Padre, nuestro ser. Pero entonces, acá podemos ver un ejemplo. Es como si nosotros, nuestro Padre, se estuviera intentando comunicar con nosotros, nos está llamando al celular, pero nosotros siempre estamos ocupados, o sea, tenemos la llamada ocupada y es con nuestros defectos. ¿Sí? Si nosotros estamos siempre prestando la atención a los pensamientos, si estamos piense, nunca escuchamos a nuestro Padre, a nuestro ser. Por eso está dicho que la mejor manera de pensar es no pensar, erradicar los pensamientos, dado que gastan mucha energía durante el diario vivir. Entonces, vamos a hablar de nuestro centro motor, que el centro motor está ubicado a la altura de la laringe, sobre la columna vertebral, trabaja con energía motriz y su función es hacer. Entonces él está encargado de todos nuestros movimientos, ¿sí? Él maneja pues nuestra voluntad y fue a través de este centro, de nuestro centro motor, que nosotros aprendimos a hacer, ¿sí? O sea, mecanizamos algo ya hasta el punto en donde no participa el pensamiento. Entonces, por ejemplo, lo podemos ver cuando aprendimos a montar bicicleta, ¿sí? Nosotros al principio, cuando estábamos sobre la bicicleta, muy pendientes de las manos sobre los manubrios, eh, como al pedal, que ir hacia adelante, mantener el equilibrio, y todos nuestros pensamientos estaban ahí, dirigidos en esa situación. Pero entonces cuando ya aprendimos a hacerlo, el centro motor mecaniza esta acción hasta el punto donde ya no participa el pensamiento. Pero esto tiene una razón de ser, debido a que, por ejemplo, con el hecho de manejar, ¿sí? O sea, ya no estamos pendientes en dar pedal o en mantener el equilibrio, pero sí debemos estar pendientes de los carros, del tráfico, de los carros que vienen detrás o delante mío, de alguien que va a cruzar. Es para eso. Pero entonces vamos a ver que nosotros actualmente todo lo que hacemos, todo, absolutamente todo, lo hacemos totalmente de manera mecánica, ¿sí? O sea, nuestros pensamientos no están dirigidos a lo que estamos haciendo en ese momento y todo lo hacemos de manera mecánica. Por ejemplo, cuando nos lavamos los dientes, fijémonos en esa simple acción. O sea, los pensamientos están, uy, hay que ir a hacer esto, ¿qué voy a desayunar? No, voy tarde, fulanito me debe esto, que aquí, que allá, pero no estamos en lavarnos los dientes y esa función la hacemos totalmente mecánico. Y así desde el momento en que nos levantamos, todas las acciones, ¿sí? Barrer, trapear, soldar, dictar clases, eh, por ejemplo en este momento, en donde están los pensamientos. Entonces, este hacer mecánico nos lleva a cometer muchos errores. Realmente, pues, los accidentes son producto de que pues las cosas no se hacen realmente totalmente concentrados. O sea, no es que
una persona sea torpe o sea bruta, como se dice coloquialmente. eh, Realmente no es así, es que se hacen las labores desconcentrados y por eso pues eso nos lleva hasta la muerte. Por ejemplo, con el hecho de manejar, de ir manejando un vehículo. Entonces, estamos manejando, pero los pensamientos no están ahí. Entonces, estamos totalmente distraídos y nos adelantamos o no nos fijamos, pasó un carro y nos arrolló. Entonces, él maneja nuestra voluntad. Este centro maneja nuestra voluntad. Pero entonces actualmente son nuestros defectos los que nos manejan. O sea, hay muchas cosas o mañas que nosotros tenemos y ni siquiera sabemos por qué o por qué las hacemos. Por ejemplo, nos comemos los dientes o mordemos los lapiceros y son cosas que uno dice, pero bueno, ¿yo por qué hago esta vaina? Eh, y lo hacemos muchas veces, estamos haciendo determinada cosa y cuando nos damos de cuenta estamos mordiendo el lapicero o nos estamos comiendo las uñas o siempre, por ejemplo, con el yo mirón, ¿sí? Él nos mantiene como un ventilador mirando personas del sexo opuesto y eso es un acto mecánico. Por eso se dice de que, o sea, cuando este centro motor nos mantiene como zombies, debido a que son nuestros defectos quienes nos manejan al diario vivir. Y realmente nosotros no somos dueños sobre nosotros mismos y necesitamos autogobernarnos, ¿sí? Volvernos dueños y empezar a manejar todo nuestro cuerpo y que no se den ni siquiera el movimiento de una ceja y una pestaña sin que nos demos cuenta. Porque también lo podemos ver con la ira o con el orgullo, que es el defecto. El defecto de este centro pues es la ira. Por ejemplo, nos dicen algo, oiga, hizo mal esto, o no nos saludan, un amigo nuestro no nos saluda. Ya eso, por ejemplo, fruncimos el ceño, ¿sí? Alzamos una ceja, estamos mirando mal y muchas veces ni nos damos cuenta. Fulanito nos dice, oiga hermano, pero ¿qué le pasa? ¿Por qué está bravo? Bravo yo. Y uno ni siquiera se da cuenta de que está con esa expresión. Entonces, está relacionado con la ira, debido a que pues nosotros con la ira, cuando tenemos ira, utilizamos mal todas nuestras fuerzas. Entonces, insultamos, agredimos. Acá encontramos pues todas las obras, palabras y omisiones. Que, por ejemplo, nosotros con ira, bueno, antes le íbamos a hacer un favor a alguien, pero entonces nos molestamos con esa persona y terminamos no haciendo, no, entonces ya no hago eso, ya no le hago el favor, o cuántas cosas hemos dicho, hemos herido a personas cercanas nuestras, o personas que apreciamos mucho, en un momento de ira las hemos insultado, las hemos ultrajado, o, o personas que han llegado hasta matar, a herir a una persona por la ira. Y está relacionado con la vista debido a que pues, la ira nos enceguece totalmente. En un estado de ira realmente todo se nubla y lo único que se ve es el objetivo, ve a la otra persona. Entonces, estos cinco centros, estos primeros cinco centros están caídos, ¿sí? Cayeron cuando se dio la fornicación y están totalmente desequilibrados. Los dos siguientes centros son los centros superiores. Entonces, estos centros no cayeron, pero de igual manera eso funcionan de manera equivocada. Necesitamos empezar a equilibrarlos. Pero entonces, ¿qué quiere decir esto de que no cayeron? Estamos hablando de cuando se dio la fornicación en un principio. O sea, cuando Adán y Eva comieron la manzana. Entonces, cuando hablamos, o sea, esto es una historia que está en la Biblia, sí, pero entonces todo esto era simbólico. O sea, Adán hace referencia a los hombres y Eva a las mujeres.
y la manzana hace relación a la fornicación. Entonces cuando se fornicó, caímos de las dimensiones superiores. En ese momento pues nosotros vivíamos en la cuarta dimensión, no necesitábamos trabajar, lo teníamos todo y pues éramos más inocentes, ¿sí? Por eso pues se vivía desnudos, ¿sí? No había ningún tipo de morbo. Pero entonces cuando se comió la manzana, o sea, se fornicó, que eso es literal, es simbólico, caímos, ¿sí? Caímos a esta tercera dimensión, que es una dimensión más pesada. Entonces, eh, el centro emocional superior y el centro intelectual superior no cayeron. Entonces, nuestro centro emocional superior está ubicado en la hipófisis o pituitaria, la glándula hipófisis. Él trabaja con energía de la conciencia y su función es juzgar, medir efectos, pero esto es hacia nuestro mundo interior, es juzgarnos a nosotros mismos. El sentido, la función es juzgar y está relacionado con nuestra autoobservación, que es un sentido latente en todos los seres humanos, ¿sí? Pero actualmente, pues, como les decía ahorita, está desequilibrado, porque normalmente nosotros juzgamos es hacia el mundo exterior, ¿sí? Consideramos que fulanito es muy deshonesto, hace las cosas mal, es ladrón, es usurero, pero nunca nos juzgamos a nosotros mismos, no decimos, ah, sí, yo también soy así, soy grosero, soy mentiroso, soy ladrón. Entonces, realmente la función de este centro es eso, o sea, ayudar a juzgarnos a nosotros mismos para que se dé la liberación de la conciencia. Entonces, el defecto es la gula, que la gula es todo desequilibrio, ¿sí? Pues normalmente se ve el ejemplo con la comida, ¿sí? O sea, ¿y cómo lo vemos? El hecho de comer sin tener hambre, ¿sí? Y eso es producto de un desequilibrio. Entonces, producto de que no está la autoobservación. Si nosotros nos autoobserváramos en ese momento, pues observamos el estómago o el sistema digestivo y, bueno, realmente tengo hambre. Y si nos fijamos, el estómago nos va a decir que no, y nos vamos a dar de cuenta de que no era necesario. O por ejemplo, entonces, con el hablar, ahí hay mucha gula. O sea, realmente, porque está totalmente desequilibrado. Hablamos cosas innecesarias durante el diario vivir. No nos autoobservamos y todo esto está llevando a un desequilibrio. Estamos gastando energía motriz, energía mental de forma innecesaria. Entonces, el siguiente centro es el centro intelectual superior, que está ubicado en nuestra glándula pineal, ¿sí? Acá, pues, su función es saber, trabaja con energía del espíritu puro y, pues, relacionado, pues, con el saber de nuestro Padre, de nuestro ser. Acá, acá se encuentra, pues, acá encontramos la sabiduría de nuestro Padre. Y pues, ahorita que les hablaba de que es a través del corazón que nuestro Padre nos habla, debido a que hay unos conductos secretos que comunican a este centro con nuestro corazón. Entonces, de ahí baja la sabiduría de nuestro Padre y Él nos habla. Pero entonces, el otro saber que encontramos acá es el saber de los defectos. Por ejemplo, si sabemos que fulanito se ganó la lotería o que un compañero de trabajo nuestro le subieron el sueldo, eso nos genera envidia, ¿sí? Puede que antes de que supiéramos todo bien con él, ¿sí? Muy amables, muy atentos, de aquí para allá, pero nos enteramos de que sabemos de que fulanito se ganó la lotería o que le están pagando más, ya nos genera envidia. Uy, pero este man
no, vea, yo me esfuerzo más, yo estoy trabajando más horas y vean, le pagan más a él, genera, genera envidia. Entonces por eso hablábamos de que estos centros no cayeron, pero trabajan equivocadamente. Es necesario empezar a equilibrarlos, a equilibrar toda la máquina. Entonces vamos a hablar del estado en el que se encuentran actualmente. Entonces, este es un resumen de los 7 centros de la máquina humana con su función. Entonces, eh, el estado actual de esos centros es totalmente desequilibrado, ¿sí? Debido a que pues, nosotros antes de este conocimiento o antes de esta conferencia ni siquiera sospechábamos de que poseemos esos centros en nuestro interior. Entonces esos centros trabajan totalmente desordenados, están totalmente desequilibrados y de ahí es donde vienen todas nuestras enfermedades, debido a que al desequilibrio de estos centros. Entonces, eh, ¿por qué se da eso? Entonces vamos a comenzar hablando de que nuestro centro instintivo es el que abastece de energía a los demás cuerpos, a los demás centros. Es el tetrasustentador de energías. Entonces cuando nosotros nos acostamos a dormir, nuestro cuerpo instintivo, nuestro cuerpo vital está cargando energéticamente a nuestro cuerpo, se lo está revitalizando. Entonces, y nuestro centro instintivo, él va a ir a depositar la energía para el día a los otros centros. Entonces, cuando abastece todos los centros, los excedentes los va a ir a depositar en nuestro centro sexual. Entonces, cuando comenzamos el día, nosotros iniciamos con las baterías llenas, ¿sí? En todos los centros. Nos dan cierta cantidad de energía para cada centro, pero entonces con cada acto, con cada pensamiento, con cada emoción, con cada deseo, nosotros estamos gastando energía, ¿sí? Y entonces ellos diariamente están agotando energía en los centros. Entonces veámoslo con los pensamientos, ¿sí? Por ejemplo, que nosotros tengamos un trabajo muy intelectual o que trabajemos como profesores o en una oficina, en un banco, haciendo cuentas. Eso lleva a agotar mucha energía mental. Entonces va a llegar cierto momento del día en el que ya la energía de ese centro queda totalmente agotada. Pero entonces, ¿qué sucede en ese momento? Nosotros no dejamos de pensar. Seguimos pensando, seguimos maquinando, pero ya, entonces, lo que sucede es que nuestro centro intelectual va a ir a robarle energía al centro sexual, ¿sí? Entonces, él va a seguir trabajando, pero entonces vemos ya, sentimos que no coordina nada, ¿sí? No, no da pie con bola, como dicen coloquialmente. Sí, sentimos que vamos a hacer una cuenta muy sencilla y no nos sale, o intentamos escribir y escribimos torpemente o nos equivocamos. Es debido a eso, a que ya el centro no está trabajando con su energía y está trabajando con energía sexual, está extrayendo energía del centro sexual. Entonces veámoslo con el centro motor, con nuestros actos. Sí, que por ejemplo tenemos un trabajo muy pesado donde hacemos mucho esfuerzo físico o, o hacemos mucho ejercicio durante el día, eso lleva a gastar energía del centro motor. Y cuando se agota totalmente, él va a ir a extraer energía del centro sexual. Y entonces, por eso pues, al final del día, ya al final del trabajo, eh,
vemos que los movimientos no coordinan, andamos torpes, y lo mismo sucede con cada uno de los centros. Acá podemos ver un ejemplo, o sea, es como si nuestro centro motor, ya hablamos que cada uno de ellos pues trabaja con su propia energía. Entonces, por ejemplo, que nuestro centro motor trabajara con carbón, ¿sí? Nuestro centro intelectual trabaja con agua, nuestro centro emocional trabaja con electricidad y, y nuestro centro sexual trabaja con petróleo. Entonces, por ejemplo, listo, acá se acabó el carbón, o sea, se acabó esa fuente de energía y va a extraer petróleo del centro sexual. Para trabajar, pues no va a trabajar correctamente. Entonces es ahí el desequilibrio y las enfermedades, que realmente pues todas las enfermedades son psicosomáticas, son producto pues de nuestros defectos psicológicos que están llevando a todo ese desequilibrio. Entonces, eh, para colmo de males, estamos nosotros diariamente malgastando todas nuestras energías, mental, motriz, emocional, desgastamos toda esta energía y al final del día llegamos a sacar lo último que quedó, a expulsarlo fuera del cuerpo a través del orgasmo, ¿sí? Debido a que pues antes de este conocimiento desconocíamos pues el suprasexo y llegábamos era a fornicar. Entonces, producto de todo esto, nuestro organismo, nuestro cuerpo está totalmente desequilibrado, enfermo. O sea, porque, o sea, nosotros internamente realmente somos ricos, ¿sí? O sea, nuestra energía creadora sexual tiene un gran valor, pero pues o sea, debido a que desconocemos el valor que tienen, pues la despilfarramos, la botamos. Es como estar muriéndonos de sed con el río al lado. Entonces, vamos a hablar de cómo se pueden empezar a equilibrar estos centros, que todos los seres humanos tenemos esa posibilidad de empezar a equilibrarlos y que empiecen a, a trabajar correctamente. Pero entonces el primer paso para poderlos equilibrar es darnos cuenta durante el día cómo actúan, ¿sí? Eh, Fijarnos en eso, fijarnos en nuestros pensamientos, en nuestros deseos, en nuestras emociones, en nuestros actos y darnos cuenta, reflexionar de que todo eso, o sea, un movimiento, un pensamiento, un deseo, una emoción, para que eso se diera, hubo un gasto de energía, hay gasto de energía. O sea, entonces darnos cuenta de eso, o sea, reflexionar sobre lo que estamos haciendo. Entonces, por eso pues el segundo paso es eso, empezar a ahorrar energía, ver pues bueno, qué tan necesario es hacer esto, es pasar, qué tan necesario, de qué me sirve pasarme 2 o 3 horas en el celular viendo televisión o echando chisme con los amigos, ¿de qué me sirve? ¿Sí? Entonces, realmente, o sea, necesitamos volvernos ahorradores de energía y esa es la importancia de esta conferencia. O sea, necesitamos empezar a ahorrar energía, ya que a través de esta energía vamos a poder hacer la creación, crear los cuerpos existenciales del ser. Y no hay otra forma, si no ahorramos energía durante el diario vivir, no vamos a poder llegar a crear los cuerpos. Entonces, acá vemos un cuadrado perfecto, con ángulos totalmente rectos, que es el recto, es el cuaternario. Entonces acá vemos el recto pensar, el recto sentir, el recto obrar y el recto hablar. O sea, esta tarea la vamos a llevar al diario vivir. O sea, cuando descubrimos un pensamiento, ¿sí? Descubrimos que estamos pensando en insultar a una persona.
en decir algo que no nos consta de alguien. Entonces pensar, bueno, esto es recto, es de la conciencia. No, Madre Divina, elimíneme esto, desintégreme este pensamiento. Y así con cada pensamiento que no sea recto, con el sentir. Estamos sintiendo odio, rencor, resentimiento. Bueno, es recto, es de la conciencia. ¿De qué me sirve? ¿A qué me va a llevar? No es así, no me sirve para nada. Madre Divina, elimíneme esto, desintégreme esto. Con las obras, ¿sí? Eh, estoy, estoy acostado, ya llevo como media hora acostado después de haberme levantado, después de haberme despierto. Pensar, bueno, eso es recto, es un recto orar, es de la conciencia. No, Madre Divina, elimíneme esto, desintégreme esto y me paro a hacer. O, o que voy a agredir a alguien. ¿Es recto? ¿Es de la conciencia? No, Madre Divina, elimíneme esto, desintégreme esto. Y pues lo mismo con el hablar. ¿Sí? ¿Qué es lo que voy a decir? ¿Es recto? ¿Esto me consta? ¿Es verdadero? ¿Es de la conciencia? ¿De qué me va a servir? O como dicen normalmente que va a arreglar el país hablando. ¿Va a arreglar uno el país realmente de esa manera? No es así. Madre Divina, elimíneme esto, desintégreme esto. Entonces, con esta tarea, si hacemos esto nosotros durante el diario vivir, nos vamos a fijar que nosotros pues realmente hacemos muchas boberías. Hacemos y decimos, pensamos y sentimos cosas que no nos sirven, ¿sí? Pero entonces es importante darnos de cuenta de que esto está sucediendo. Entonces, cuando logramos equilibrar los centros, empezar a ahorrar la energía, a que cada cuerpo trabaje con su propia energía, vamos a poder ir a crear los cuerpos existenciales del ser, que es la mayor creación, la mayor obra a la que podemos llegar como seres humanos. Entonces, en resumidas cuentas, eh, vemos pues los centros, la función de cada uno. Entonces, de igual manera, esto queda en el documento para cuando lo estemos reflexionando y para empezar a darnos cuenta de cómo actúa cada centro en el diario vivir. Y es importante darnos cuenta de eso, lo que les decía hace un momento. Sí, o sea, que cada pensamiento, cada acto, cada emoción está implicando un gasto de energía. Entonces reflexionar sobre eso. O sea, qué tan útil es gastar energía mental en esto o en esto que estoy sintiendo. ¿De qué me sirve? ¿A qué me va a llevar? No, no me sirve. Madre Divina, elimíneme esto. Desintégreme esto. Entonces, eh, para lograr llegar a conocernos a nosotros mismos de fondo realmente necesitamos autoobservarnos. De ahí va a llegar el verdadero autoconocimiento, porque la autoobservación nos va a llevar a descubrir pensamientos que ni siquiera remotamente pensábamos que nosotros teníamos. ¿Sí? De pronto en determinado momento pensamos en matar a alguien, en insultar a alguien, y uno dice, pero uy, ¿cómo? O sea, ¿cómo es que tengo eso en mi interior? Pero eso es un descubrimiento. O sea, a medida que nosotros vamos haciendo este trabajo, nos vamos dando cuenta de que nosotros no somos tan buenos como creemos, ¿sí? Pero es un descubrimiento. O sea, en primera instancia es necesario darnos cuenta de eso para lograr una transformación interior. Porque si seguimos pensando que nosotros somos buenos, benevolentes, muy atentos, jamás vamos a poder o querer cambiar. ¿Sí? Necesitamos darnos cuenta de nuestra negrura interior y eso es posible a través de la autoobservación.
observar a cada instante nuestros pensamientos, deseos, emociones, acciones, para que no se manifiesten los defectos psicológicos. Ahorrar energía y que se empiece a, a manifestar la conciencia. Por eso a cada instante es importante siempre pedirle a nuestra Madre Divina que elimine, que desintegre ese defecto, ¿sí? Y ella siempre va a actuar, siempre nos va a ayudar, pero necesitamos pedirle, ¿sí? Con deseo de que nos quite ese pensamiento, ese deseo, esa emoción. Entonces, para recibir el audio de la conferencia, el PDF, y las tutorías, las reflexiones sobre esta conferencia, entonces pues, nos pueden escribir en Facebook, en WhatsApp, en el grupo de WhatsApp, pues vamos a enviar todo este material. Entonces cualquier duda, cualquier inquietud que tengan con respecto a la conferencia, voy a estar atento a recibirla. Entonces la conferencia del próximo sábado va a ser la conferencia número 5 de fase A, que es las dimensiones y dónde están en nosotros. Entonces les agradezco por su atención y nos vemos el próximo sábado. Entonces cualquier duda sobre la conferencia, por favor nos escriben.